con nuestros amigos de Hiking Asturias. Carlota Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Estamos en el mes de junio, recuérdanos el reto nuevo. Pues a 10 de junio todavía nos queda mucho mes por delante para recorrer estas grietas del paraíso, como titulé hace poco un post que hicimos en las redes sociales, que son los desfiladeros, gargantas, foces, canales, que ya adelantamos la semana pasada, ya hicimos un pequeño adelanto de esa cantidad de grietas y espacios naturales que forman esos ríos tan fantásticos en Asturias y que tenemos infinidad de ellos, conocidos y que se puedan hacer rutas, a lo mejor no tantos, pero ¿os acordáis que la semana pasada os hablaba de un libro que había leído yo, que es como un pequeño inventario que contaba hasta casi 300 desfiladeros, foces y gargantas? Así que podemos escoger y investigar un montón de ellos. Ya tenemos a mucha gente que cumplió el propósito el fin de semana pasado, que hizo buenísimo. Pues ya me empezaron a mandar un montón de fotos, desfiladeros preciosos, gente que se fue a las Llanas, gente que se fue a la Foz de Huérgola en Somiedo, infinidad, el canal del Tesiu, que ya si me da tiempo luego hablo algo del canal del Tesiu, y si no, le vamos a preguntar a el invitado que se supone que iba a estar hoy con nosotros aquí en el estudio, pero bueno, circunstancias, vamos a tener que ser por teléfono. Sí, nos acompaña al otro lado del teléfono Nicolás Barrena de Asturias Vertical, porque claro, estos retos tienen un aliciente que es el de los sorteos. Nicolás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Hola, Carlota. Buenas tardes. Hola, Nico. Que bueno, al final tengo tironín de orejas. Al final, bueno, vamos a decir, porque hoy lo publicamos por las redes sociales, que iba a estar aquí en el estudio, pero bueno, por problemas que siempre surgen y son ajenos a nosotros, pues nada, pero lo tenemos por teléfono y os recuerdo pues que Nicolás el mes pasado, el mes de mayo, nos regaló una actividad fantástica que es una ruta por el Parque Natural de Ponga, una ruta guiada. Ya el año pasado también participó en el reto con un bivac en los picos y Nicolás hoy quería contarnos un montón de cosas del Parque Natural de Ponga y yo quiero que nos las cuente porque a mí me parece uno de los parques más, a ver, es imposible siempre escoger qué nos gusta más o menos, ¿vale? Pero Ponga tiene un encanto tan fantástico que quiero que Nicolás, que nos hables un poco de este parque y lo que nos tenías preparado para contarnos hoy. Bueno, en primer lugar, disculparme, lo siento muchísimo porque se han torcido las cosas. Perdonadísimo estás. Nada, aquí estoy, espero que me escuchéis bien. Sí. Bueno, contaros que Ponga, que aparte de ser una reserva de la biosfera desde hace unos años ya, es el sitio de donde viene mi familia. Entonces tengo un arraigo particular con ese lugar, ¿no? Bosques de hayas, robles y una zona bastante intacta, ¿no? Comparada con otras zonas en la región, pues para mí hace uno de los sitios más bonitos para hacer senderismo y estar en soledad y en contacto con la naturaleza. Normalmente siempre sueles organizar alguna, porque yo por las redes sociales, que si lo queréis buscar es Asturias Vertical, ¿no? Poniendo eso en las redes sociales aparece. Yo te veo muchas veces con que llevas a la gente a hacer rutas por Ponga. Sí, pues solemos hacer rutas de diferente índole, o sea, rutas fáciles, como puede ser la típica y conocida, la del Roblón de Bustiello, y rutas un poquito más técnicas, como podrían ser el Pierzu, la ascensión al Recuenco. El Recuenco es una pirámide que se ve desde el Valle de Ponga, que es preciosa. Y el Tiatordos, bueno, para mí es una de las montañas más especiales, además, si no me equivoco yo, no me corrige nadie, es la más alta de Ponga, que comparte también con el Parque Natural de Redes. ¿Cuál? ¿El Recuenco? El Tiatordos. El Tiatordos. Sí, siempre me dice mi abuela que desde un lado lo llamaban la Peña Sobancio y desde otro lado lo llamaban el Tiatordos. Anda. Mi abuela es de Ponga, de San Juan de Beleño, tiene raíces allí. Es que bueno, queda ahí un poco como que el Tiatordos lo comparten entre Ponga y entre Redes, ¿no? Correcto. Sí. Ahí depende con quién hables, pues se lo agencia más para un lado que para el otro. Pero bueno, es compartido. Y en el pueblo lo llamaban eso, ¿no? La Peña Sobancio, que es un nombre
muy local, apenas conocido, del Tiatordos. Sí. A ver, eso es verdad que me pasa, mira, se lo estaba, bueno, no sé si nos escuchaste, se lo estaba contando a Diana con el tema de las toponimias, que me pasó esta semana que publicamos un post especial de desfiladeros. Y el canal del Tesiu, el que sube desde Poncebos hasta Bulnes, me decía un señor que no se llama así, que realmente por los locales se llama las salidas de Bulnes. Yo no sé si... Las salidas. La salida yo también de lo tengo escuchado así. Sí que es verdad que a veces por todo el tema de la toponimia que aparece en los mapas o quienes hacen los mapas cambian un poquito los nombres y me parece importante conservar, ¿no?, esa toponimia local. Yo soy el primero que también a veces erro, ¿no?, en estas cosas, pero también digo que al final, mientras el que pregunta y el que responde se entiendan, a nivel de referencias, pues es interesante. Yo es que, a ver, lo comentaba porque nosotros intentamos siempre pues mantener la máxima toponimia posible, pero realmente es imposible porque lo que dicen con los mapas, el IGN, lo que ves por las redes sociales, al final pues te quedas con el nombre pues más repetitivo o el que más suele usar la gente. Y el problema es que para llegar a investigar más, pues ya tendrías que hablar con la gente del pueblo y hacer como más entrevistas y hacer como un sondeo. Pero es muy bonito lo que él dice, disculpa, del Tiatordos, ¿no?, que su abuela, que era de allí, pues es muy interesante saber cómo le llamaba gente de generaciones atrás que se crió viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, recogerlo en algún lugar a mí me parece muy bonito, la verdad, y decirlo aquí. Sí. Sí, a nivel de toponimia, sí que recuerdo que hace unos años mi padre también estuvo muy vinculado con algún tipo de diccionario toponímico asturiano que precisamente hace eso, ¿no? Conserva o intenta hacer que perdure esos topónimos más locales, ¿no? Luego allí donde vayas y donde lo pronuncies mal o no mal, sino como más comúnmente se dice, va a haber alguien que te va a corregir de mejor o de peor o de peor manera, pero bueno, creo que eso hay que valorarlo también, intentar guardar un poco lo local, ¿no? Preservar esa tradición oral, que es lo que se pierde. Pues sí, la verdad que luego es eso, con las redes, igual que la Playa del Silencio, que muchos te dicen que no se llama la Playa del Silencio y un montón. Yo siempre la conocí como la Playa del Silencio, fíjate. Tiene otro nombre que ahora mismo, es que lo confundo siempre con la de Gueirúa, que es la de al lado, pero ya cuando hablemos de costa, pues ya lo pondremos en conocimiento de la gente. Nicolás, que este mes que estamos en propósito de desfiladeros y yo sé que, bueno, uno de los desfiladeros más famosos que tenemos por Asturias, el otro día, bueno, estuvimos hablando de la Garganta del Cares, pero en Ponga quiero que nos cuentes ese fantástico desfiladero de los Bellos, que es espectacular y bueno, y que tiene mucha historia. Sí, mira, los Bellos, ¿no? Los Bellos del Sella, los Bellos de Ponga. También depende a quien preguntes o dónde estés, lo llamarán de una u otra forma, ¿no? Pero a propósito de este reto, creo que el desfiladero de los Bellos, que además está muy de moda, porque bueno, es parte de una circular que hace mucha gente en los picos de Europa, es muy transitado a nivel de carretera, ¿no? Como carretera ya, que es la comunicación más directa que tenemos desde Cangas de Onís hacia León, hacia el Valle de Sajambre, que también es la salida de los Bellos. Creo que es algo de lo más bonito que tenemos en la zona. Y bueno, por eso yo creo que lo está visitando tantísimo la gente, ¿no? Ayer volví a leer unas palabras o unos pequeños relatos, ¿no?, que hay en torno a lo que es el desfiladero de los Bellos, o simplemente como es la historia de Martín Llamazales. No sé si consta hace poco también, sí, quizás haya hablado del tema, de la historia de Martinón. Ahora mismo no lo sé, pero, con él pero creo que toda la zona de los Bellos guarda una historia local que es tan ¿cómo diría? Tan cerrada como el desfiladero, ¿no? La historia de Martín Llamazales, que no sé si la conocéis, que es un personaje que a finales de 1800 se quedó extraviado, ¿no?, en el valle de Llue, un valle en el que solamente vivía él
a unas horas de la aldea de Tolivia, una aldea abandonada, pues tiene una historia, la historia de Martín tiene una historia dura, sobre todo de supervivencia. Hay una novela que es Viaja al mundo de Martín Llamazales, en la que cuenta estas cosas. No quiero hacer spoilers, ¿no? El que le interese que eche un vistazo y lo googlee, porque es interesante la historia de este señor. Que vivía aislado que quedó atrapado. Quedó atrapado por la nieve, ¿no? Y confinado durante unos días en el Valle de Llue, allí donde él realizaba, pues donde tenía el pasto, tenía el ganado, y es una historia muy dura de supervivencia que también conecta pues con la historia geográfica de la zona, con la creación de la carretera de los Bellos, con la extracción de madera y la planificación de esas vías madereras, porque toda la zona de Ponga también hay muchísima mina y muchísima vía maderera. Me vienen a la cabeza muchos pequeños datos que ahora quizás es complicado contar, pero también a propósito de Ponga, ayer presentó en Cangas de Onís Gerardo López un pequeño libro con un montón de microrrelatos que están ambientados en la zona. Qué bonito. Se llama La Fábrica de Luz. Anda. También es pues que un libro para leer, para tener en la biblioteca. Todo lo que nos cuenten historias de nuestros pueblinos y de nuestros parques y naturaleza, pues nos encanta. Hablabas de que mucha gente ahora hace la ruta por el desfiladero de los Bellos, pero ¿cuál es más o menos el itinerario más fácil para que la gente conozca este tramo, por decirlo así? Pues bien, mira, también coincide con una parte de la Vuelta a Asturias, que es una pequeña circular, hablando de ir a visitar con el vehículo. Luego a pie tenemos infinidades, ¿no? Pero desde Puente Vidosa, que está en el desfiladero de los Bellos, en la parte del Sella, conecta con la parte de Ponga, una pequeña carreterita que visita los pueblos de Viego, San Juan de Beleño, y vuelve al Sella hacia la zona de Santillán. Es una pequeña circular que en cualquiera de los pueblos que visites va a tener todavía esa esencia de lo que es Ponga, ¿no? De que es, Ponga, Amieva, que también está dentro de los Bellos, Ponga y Amieva, incluso la zona de Casielles, son lugares que son dignos de visitar. Y para hacerlo caminando, por ejemplo, ¿qué rutas se te ocurren? Para caminar tenemos mil rutas, pues desde la más fácil que te comentaba antes, del Roblón de Bustiello, la visita a la aldea de Tolivia, que ya es un poquito más complicada. Esa no la conozco, pero me hablaron de que que tiene un tramito ahí un poquito aéreo, puede ser, o un poquito así, sí, como... Sí, un poquito aéreo. Sí. Yo es que vi alguna foto y me la imagino. En esa zona, sí. Bueno, qué bueno. Que Nicolás, y luego que antes de que llegues el día de hoy que estuvimos charlando, está muy comentado últimamente, sobre todo entre los guías de montaña y la gente que de cara ahora al verano se va a ir mucho a los picos de Europa, el nuevo plan de regulación de los picos, que creo que está siendo un poco, un debate polémico, por decirlo así. Cuenta un poco a la gente qué es este nuevo plan y cómo nos puede afectar. Bueno, es un plan de regulación de uso y gestión que se llama PRUG, ¿no? Cuyas siglas hacen la palabra PRUG, que está en boca de todos ahora, que recientemente se ha firmado y aceptado, ¿no? Por lo menos en el Parque Nacional a principios de este año. Salió ya en el boletín oficial. Y es bastante conservador, porque al final el objetivo de un parque nacional es preservar y conservar, ¿no? Todo el valor natural que tiene y ordenarlo de cara al uso público. Entonces nos encontramos que el parque nacional es un sitio en el que lleva viviendo la gente miles de años, claro. Y un parque nacional es lo más restrictivo que hay. Entonces, hay sentimientos encontrados, ¿no? Desde la regulación o la prohibición, ¿no? Yo soy más de regular que prohibir, pero desde la regulación o prohibición del acceso por determinadas pistas,
Por ejemplo, pues se me ocurre el acceso a Pandévano, el acceso de la polémica pista entre Áliva y Sotres, entre Sotres y Espinama, que están, que están poniéndose un poco las pilas a la hora de... Porque todavía no va a amonestar, pero avisar a la gente de que está regulada o restringida. Para uso autorizado. La pista que va desde Sotres a Áliva, que yo la conozco pues de cuando fuimos al Escamellao hasta Las Vegas del Toro, me parece, esa ahora mismo no puedes ir. No hay ningún permiso que te permita ir. Exacto, ahora mismo en teoría no se puede transitar por ella. Forma parte de ese PRO que como os decía antes, está aprobado, pero es un plan que lleva muchísimos años ahí en el limbo, ¿no? Porque por H o por B siempre había alegaciones, unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, y como que no acababa de salir. Sí que este año se afianzó y salió todo el texto, ¿no? Ya publicado. Entonces la el Parque gente Nacional está haciendo mucha más presencia ahí. No puedes, no hay manera, da igual que seáis guías de montaña, da igual que seas federado, no puedes por pedir situar a los permiso. oyentes, la gente de la zona, los que viven allí, ¿tampoco pueden? ¿O es solo...? Sí, los que tienen, están permitida la gente que está autorizada, guías de montaña que hayan solicitado esa autorización y se les haya aceptado, tienen un permiso. Los vehículos de transporte público o que hacen servicios, digamos, turísticos, también tienen alguna autorización, pero es una pista que toda la vida fue una conexión entre Cantabria y Asturias, una conexión, digamos, abierta. Tampoco me quiero yo meter en camisas de 11 varas, y muy transitada por gente que venía a visitarla pues en motos, en todoterrenos, y está ahora a la orden del día. No sé si lo veréis, ¿no? Porque hay cantidad de gente que se está pues despidiendo de esta ruta, porque empiezan a avisar de que pueden estar amonestados. Entonces, está creando un descontento bastante general, pero yo creo que también hay que entender que cuando las cosas se masifican hay que regularlas. Por ejemplo... No quizá prohibirlas. El otro día llamé a la Oficina de Información de Turismo de Cabrales para que me asegurasen que el canal del Teixu, o la salida de Bulnes que hablábamos antes, que estaba abierta, porque es una ruta que es verdad que cierra muchas veces por desprendimientos. Y aproveché para preguntarle un poco las restricciones y me dijo que el acceso a Pandévano, además de que tiene X zonas para aparcar solamente, que en muy breve que también va a haber que pedir el permiso pues por la página web o por teléfono. Sí, por ejemplo en el Teide, ya nos vamos muy lejos, pero por ejemplo en el Teide, para acceder a determinados senderos ya a pie, tiene una gestión de reservas que funciona por la web, cosa que tampoco no está implantada todavía en este parque nacional para cosas como lo que quieren hacer con Pandévano, que quieren gestionar que estas plazas de reservas estén asociadas a una reserva online para poder acceder. A ver, a mí eso me parece bien. Una regulación, sí que es verdad, al hilo de lo que comentaba Nicolás, que algunas zonas se empiezan a hacer tan conocidas, empiezan a ser tan turísticas. No sé si os pasa a vosotros, no se os hace rarísimo ver las colas en el Everest, pero ya por una cuestión de seguridad para la gente que va en serio. Otros a lo mejor pues poniendo dinero, pues prácticamente te llevan brazos el Sherpa, pero que esa no es la cuestión. Es que cuando se sube a un ritmo que es muy lento, cuando es un lugar peligroso, es un lugar en el que pues a lo mejor al campo base tienes que volver en tiempo y forma, pues al final entiendo que en algunos sitios, hablo ya de un caso muy extremo, ¿no? Pero que se necesita esa regulación, porque para los que sí lo hacéis en serio, en algunas circunstancias directamente es peligroso que se meta gente que no está preparada, digamos. Sí, todo suma y al final casi que multiplica, ¿no? Entonces, claro. Determinadas zonas que hay en torno al Parque Nacional que ya sobrepasan, a mi parecer, y también al parecer de muchos otros, la capacidad de carga, lo que nos estamos encontrando es que, bueno, pues que es una zona de montaña que es muy accesible, que la gente
viene ya por inercia, ¿no?, a estas zonas, y que no hace falta irse al Everest para encontrarse largas colas como en los lagos, en el Cares, en el teleférico de Fuentede, que son los puntos más calientes, ¿no? Quizá por la facilidad de acceso y el conocimiento que se tiene o esa dispersión que hay con información sobre la zona y el yo quiero ir ahí a ese lugar, ¿no? Tener en cuenta quizá otros aspectos, como que muchos sitios son zonas de alta montaña, aunque tenga baja altitud. Que no podemos perder de vista que no es una foto bonita para compartir en redes. Hay lugares que pueden tener ciertos peligros. La cuestión es muchas veces que acudan personas no preparadas, que no llevan nada más que lo opuesto y que pierden, digamos, la perspectiva de a dónde están yendo y de que son puntos de alta montaña. Sí. Entonces sí que nos encontramos eso, ¿no? Que cada vez accede más o tiene más acceso o es más accesible estos lugares y más conocidos, y es un tema estadístico. O sea, al final, cuanta más información recibe la gente sobre lugares bonitos, pues quieren apuntarse ahí. Yo lo entiendo, pero eso requiere que haya unas pequeñas regulaciones, ¿no? Unos estudios de una capacidad de carga en los sitios que a veces se nos escapan de las manos ya por propia inercia, pues, ¿no? por cómo somos la sociedad. Por eso mismo a mí la verdad que no me parece mal que haya sobre todo en temporadas altas, porque bueno, pues las temporadas bajas cambia totalmente el plan de regulación, me imagino, pero en las temporadas altas pues es lo normal para poder seguir manteniendo. Y pensando en la gente que vive allí, pensando en la gente que tiene su ganado, pensando en la gente que no está de turismo, que vive, que trabaja en la zona, bueno, pues también facilitarle un poco esa convivencia con el turismo. Nicolás, que hablabas... Somos muy egoístas los seres humanos. Sí, muchísimo. Mucho, y sobre todo yo creo que además en Asturias Vertical, que me imagino que con lo que os movéis por la montaña habréis visto de todo ya, pero quizá abusamos un poco de eso de... Es que yo para una vez que vengo, ya, pero es que este señor o esta señora que vive aquí a diario no va a alterar su día a día por ti porque vengas hoy, ¿verdad? Un poco así. Es un tema complicado, sí. Ahí choca mucho las actividades diarias, las actividades tradicionales y el exceso quizá de vehículos, de gente que viene a la zona, y tenemos algo en Asturias que es la infraestructura, que se determina por la geografía. O sea, no podemos sacar espacio donde apenas lo hay. No hay más. Pero tú que estás... pero vamos, que animamos a toda la gente a que venga y lo visite, pero que sea consciente desde el respeto, claro que sí. Nico, tú que estás todo el día de montaña y en los picos y todo, ¿la temporada alta de verdad ya empezó? ¿Todavía está por venir? ¿Son estos 2 meses, 3? Porque mucha gente está todo el día el turismo en Asturias, pero yo creo que son como épocas muy puntuales. Sí, cada vez son más amplias. Se va desestacionalizando igual. Se está desestacionalizando, pero a la vez que se está desestacionalizando tampoco están, como decía, ¿no? Tampoco están las infraestructuras preparadas, y a lo mejor lo que antes era julio y agosto ahora ya viene desde mayo. O sea, hay determinados perfiles de turismo, ¿no? Que ya tienen otro tipo de vacaciones. Por ejemplo, el turismo extranjero, desde abril, mayo, llega mucho más fuerte que en julio y agosto, que es un turismo, a mí pensar, mucho más nacional. Y bueno, eso al final desestacionaliza, pero también hay mucha gente, ¿eh? Yo estoy notando que hay mucha gente y que todavía no estamos en pasado el, ¿cómo se dice? Pasado la primera semana de julio, que es cuando ya llega el mogollón. Y que al final es lo que señalas, es la infraestructura, es la que hay. Hablamos de una comunidad autónoma predominantemente rural, entonces evidentemente cualquier zona rural de Asturias no puede dar acogida a 200 coches que han llegado hoy, y que evidentemente pues ahí volvemos a apelar al respeto. Hay salidas de casas, hay salidas de fincas, pero claro, el espacio, el que hay, bueno, pues a lo mejor nos tenemos que plantear dejarlo 1 kilómetro antes.
Pues, a ver, lo importante es que la gente cuando vaya a estos parques naturales y a la mayoría de los sitios, sobre todo ahora en temporada alta, que investigue un poco antes el nivel de acceso que hay, ¿vale? Porque la gente a lo mejor va pensando que no hay restricciones, claro, que va a tener donde aparcar, que no va a haber problema, y luego es cuando vienen todos los problemas. La gente aparcando en las cunetas, prácticamente encima de los puentes, no se sabe ya la barbaridad de los coches, donde los meten a veces, que yo digo pero sí, ¿cómo metieron el coche ahí? Bueno, ¿Cómo lo van a sacar? Fíjate qué necesario se hizo el restringir el acceso a los lagos en tu propio vehículo, porque aquello era un cachondeo. Quiero decir, llega un punto que no se puede, que no es viable esa cantidad de tráfico hasta los lagos. Bueno, el tema de los lagos, ya, vamos a dejarlo aparte. Sí, bueno, es un ejemplo más, ¿no?, de la masificación turística. Claro. Al final es lo que hablábamos, ¿no? Si todo esto se distribuye, ¿no?, en la era de la información, que además hay muchísima información y hay mucha información desfasada año tras año, la gente llega a toda esa información. Yo me he encontrado con casos pero ¿no está abierta por las mañanas la carretera? No, señor. No. Ahora ya está abierta, ya está cerrado 24 horas en estos periodos, ¿no? Uh-huh. Y cada año pues van pasando cosas nuevas y van pasando inevitablemente estas cosas en más lugares. Pero ahí estáis, yo gente... animo a que la gente se disperse un poco, que hay muchísimos sitios que visitar y que, claro, esto lo que conlleva es que al final se van a sobrecargar de otros lugares. Exacto, pero ahí estáis, gente como vosotros, que oye, pues mira, se puede hacer algo ya perfectamente organizado y así nos evitamos muchos problemas. Sí. Nico, ¿qué actividades tenéis preparadas principalmente para este verano? Pues mira, yo este verano todavía no he sacado un calendario firme porque estoy con la agenda a rebosar. Bueno, eso es bueno. Con diferentes trekkings y actividades ya cerradas para determinadas agencias o determinados grupos que son un poquito más cerrados, ¿no? Pero pues los típicos trekkings de 2-3 días, el tema de los bivacs este año lo he estado dejando un poquito de lado por precisamente este cambio en el plan de regulación que aumenta la altitud mínima para hacer bivac y pone unas condiciones que también, bueno, pueden ser coherentes, pero tampoco podemos hacer una difusión de este tipo de actividades pues muy grande, porque al final todo el mundo quiere hacer lo mismo, claro, hace lo mismo, y entonces estoy un poquito como a la espera o en la retaguardia, ¿no?, viendo qué pasa con estas cosas al inicio de temporada, pero con la idea de sacar siempre estas actividades, pues bien algún trekking con pernoctas, alguna ascensión fácil, y sobre todo este año está el boom del eclipse, ¿no? Bueno, es verdad, el eclipse, el 12 de agosto, ¿no? Empieza la cuenta atrás, sí. ¿Dónde tienes nos junta con las Perseidas? ¿Dónde tienes pensado verlo, Nicolás? O llevar a la gente. Pues eso es una de las cosas que hablábamos antes. Este año es secreto, ¿no? Muy bien, me parece bien. Este año es secreto. Sí que vamos a intentar hacerlo en Picos de Europa. En Picos. Con que nos digas eso ya no sirve, porque los Picos, bueno, tiene tanto, así que... Bueno, y recuerda que sí, bueno, que dice Carlota que nos conformamos ya. Picos de Europa nos vale ya como información. Sí, voy a hacerlo en Picos de Europa, en la zona de Picos. Vamos bueno, ya tenemos algunos puntos donde se va a visualizar muy bien, ¿no?, a esa hora, y intentaremos que sean zonas poco masificadas, que va a estar difícil porque va a estar, creo que va a haber unos 10 millones de desplazamientos, ¿no?, a Asturias este año, por lo menos es lo que comentaban. Y subir a verlo pues a un lugar con calma, un poco más solitario, y dependemos casi de la meteorología. Pues sí, como haya un día como hoy que nos cubre así la tarde con nubes, no sé yo. Bueno, pues antes de despedirte, Nico, nos tenéis que recordar ambos dos, Carlota y tú, por qué estamos hablando esta tarde. Cuéntanos, Carlota. Pues a ver, Nicolás, ya lo conocimos hace, pues no me acuerdo, ¿te acuerdas en Vegarredonda?
Hará Sí. 3, yo creo que ya hace, me parece que fue el año de la pandemia, si no me equivoco. Creo que fue en pandemia. Sí, fue el año del 2020. Nos conoció, vino Nicolás, se acercó a nosotros, estábamos ahí en Vega Redonda, y se acercó y se presentó diciendo, oye, vosotros sois de Hiking Asturias y tal. Y nada, nos conocimos ese día y desde ese día, bueno, pues estuvimos en contacto. El año pasado ya contactamos con él, participó en el reto 12 meses, 12 propósitos, con un vivac en Los Picos que nos contaba ahora. Y este año, pues bueno, no sé si la chica que le tocó el premio, porque ya hizo el sorteo el mes pasado de una ruta por Ponga, no sé si te contactó o no, pero bueno, espero que... No me ha contacado, pero vamos, estamos esperando y dispuestos para hacerlo, para pasar un día muy bonito por Ponga la lleves de ruta por ese parque tan fantástico y bueno, yo ya sabes que Chus y yo te agradecemos mucho que participes con nosotros en el reto, y la gente puede encontrarlo asturiasvertical.com o .es ahora mismo. .com, pero sí, tanto en las redes sociales como en internet, si buscas Asturias Vertical, guías de montaña, apareceré pronto por ahí. Pues sí, y luego pues ya sabéis, en nuestra página web de Hiking Asturias tenéis ahí toda la gente que participa en el reto también, todos los enlaces directos para poder encontrar a todas estas empresas de turismo activo y de guías de montaña que tenemos tan fantásticos en Asturias y que todos nos dan unas opciones maravillosas, cada uno con sus particularidades y todos los tenéis ahí. Nico, muchísimas gracias, a ver si a lo largo del año hay otro día que te venga mejor y puedes estar aquí en directo con nosotros y nada, te agradezco mucho, disfruta mucho del verano, que todos los clientes sean muy buenos y que sean muy majos. Estás pidiendo mucho. Muchas gracias, chica. Un abrazo, Nico, cuídate. Un abrazo. Venga, chao, Nico. Bueno, pues al final, opciones muy buenas para disfrutar de la naturaleza con seguridad, con cabeza, con respeto. A ver, muy buena opción. Nosotros siempre lo decimos cuando sobre todo vas a zonas complicadas como son los picos de Europa y no conoces y no estás, lo que tú decías, Diana, ya que estoy aquí me apetece hacerlo todo, ¿vale? Y es normal, ¿vale? Porque si hay alguien de fuera que viene a pasar una semana o 15 días a Asturias y quiere visitar los picos de Europa, pues normal que lo quiera ver todo y que quiera ir al Picurriello y que quiera ir al Desfile de los Bellos y que quiera ir a los lagos, porque todo el mundo quiere ir. Pero ante la duda, si no eres una persona que tenga una experiencia muy fuerte, pues bueno, pues lo mejor siempre es contar con guías especializados y tenemos un montón de ellos, pues como Nicolás, que se conoce los picos y Ponga y un montón de sitios más, y siempre te va a llevar por los sitios seguros, claro. Y vas a aprender un montón, porque una de las cosas que tienen cuando vas con alguien que sabe tanto es que aprendes muchísimo de técnicas y de historias de la que historia te cuentan muchísimo, así que... antes de despedirnos, porque como está tan verde todavía el mes de junio, vamos a recordar... Venga, mes de junio, propósito desfiladeros, hay que hacer una ruta por cualquier desfiladero, nos sirve las Llanas, el Alba, un montón de ellos más, alguno que no conozcamos y que nos cuenten un poco la ruta. Yo, pues mira, Carlota, fui a y que me quede con la boca abierta y diga yo, madre mía, yo y este desfiladero que no lo conocía, y la gente entra en los sorteos, que recordamos que este mes es, que me flipa, una ruta guiada en canoas por cuevas y calas del río Eo, ¿vale? A ver si un día viene por aquí Miguel y nos cuenta. Luego tenemos la visita a Trabanco con cata, visita a la bandera, historia de la sidrería de Trabanco, un mini curso de escanciado, la fábrica de borines también. Y que Siroco nos regala para el veranito un pantalón de montaña corto en un montón de colores, tiene un montón de variedad de colores a escoger, así que nada, solamente hay que salir a la naturaleza, escoger un desfiladero, ir con precaución, eso siempre, que los desfiladeros, bueno, pues depende del que escojas, hay alguno que puede ser más difícil o más fácil. De esos aéreos que decías antes. Pero cualquiera nos sirve y nada, pues si este mes, como digo yo, nos vemos entre las grietas, entre las montañas y entre las rocas. Totalmente, y si de paso ustedes van a tal o cual desfiladero y les cuenta algún vecino del lugar, vecina, una historia, algo relacionado con la toponimia, compártanlo en redes, que aquí nos encantan estas cosas, y a los amigos de Hiking Asturias también.
una semana más. Carlota, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Creemos que va a ser bueno el fin de, así pues que sí, así a dar que patitas. A salir a la naturaleza, que lo disfrutéis. Un besazo. Chao.